hay algo más complicado de entender que las operaciones algebraicas que no volverás a usar después de la preparatoria, es la continuidad de las películas de los X-Men. Tiene la trilogía, después precuelas, un crossover, reboot, secuela y otras cosas de las que es mejor no hablar. Pero dejando eso de lado, si había algo que me encantaba de estas películas, era el personaje de Wolverine. Si no te pusiste unos lápices entre los dedos en primaria y te imaginabas peleando contra villanos, entonces no creo que hayas visto ninguna película de los X-Men siendo un niño. Y no quiero hablar en sí de la saga porque solo diré que es una montaña rusa en calidad, y la trilogía individual de Lobezno no es la excepción. Tienes a Orígenes, que tiene más fallas que aciertos, a la segunda, que tiene una propuesta interesante ya que se ahonda más en lo negativo que conlleva que Logan supuestamente sea inmortal, y la mejor de todas es la tercera. Una película que significa no solo la despedida de Hugh Jackman como el personaje después de 17 años, sino también un nuevo tono con las historias basadas en cómics. Como dije cuando hablábamos de The Boys, después del éxito que significó Deadpool en el año 2016, rápidamente se comenzaron a idear nuevos proyectos basados en cómics con una temática más adulta, y con una clasificación que permitiera violencia gráfica y un lenguaje digamos más explícito. Y Logan, sin duda alguna, fue un perfecto ejemplo de cómo una de estas historias podría aprovechar esta clasificación al mismo tiempo que mezclaba diversos géneros, ya que si la analizamos a profundidad, esta película tiene una gran influencia de los westerns, tanto a nivel estético como en arquetipos de personajes. Antes de comenzar, quiero agradecer a los Patreons por apoyar al canal. Últimamente YouTube ha bloqueado la monetización de bastantes de mis videos, pero con su apoyo me inspiran a seguir trayendo contenido a la plataforma. Si ustedes quieren apoyar al canal, pueden hacerlo de esa manera, y también existen muy buenos beneficios. Uno de mis detalles favoritos se encuentra en el inicio de la película. Mientras está tomando una siesta, unos pandilleros están intentando quitar los neumáticos del auto en el que nuestro protagonista se encuentra. Este sale y ellos lo reciben con un acalorado y aparece el título de la película, con nuestro personaje en el suelo. Y esto no es una coincidencia. Esta es la situación de Logan, quien yace derrotado, sin esperanza y aferrándose solamente a la única persona que vio en él, algo más que una bestia sanguinaria. Logan es presionado a tal punto que podemos ver por qué esta película es clasificada para adultos, demostrando una faceta violenta a costa de proteger el auto, que significa su única fuente de trabajo. Corta, mutila y asesina en una secuencia que nos deja claro que esta película está muy lejos de lo que estamos acostumbrados cuando alguien dice cine de superhéroes. Pero a nuestro protagonista no le podría importar menos, solo lo vemos cambiarse de ropa y tratar de seguir con su trabajo, y se nos pone al día en la secuencia de los créditos. El año es 2029, los mutantes se están extinguiendo y Logan vive cerca de la frontera de México y Estados Unidos, donde cuida a un anciano Xavier que sufre ataques a causa de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Recuerdan que en las primeras películas de X-Men el doctor podía congelar el lugar, por así decirlo? Pues estos ataques tienen un efecto similar en las demás personas, solo que con consecuencias más severas. Y brevemente se menciona que en uno de estos ataques mató a 7 miembros de los X-Men y dejó heridas a más de 600 personas. Desde el inicio, esta historia muestra la desmitificación de su protagonista y de las historias basadas en cómics. Hay una escena donde Logan ve un cómic de los X-Men y dice lo siguiente: Sabes que todo esto es mentira, ¿verdad? Tal vez haya pasado un cuarto de esto y no así. Y es por ello que todo se siente más real. No hay héroes con una superioridad moral, ni villanos maquiavélicos cuyo único plan sea destruir al mundo para complacer sus estigmas de dioses. Esta es la historia de un hombre y el sacrificio que hará obteniendo algo que jamás pudo tener. Cuando hablo de Logan, inmediatamente recuerdo otras dos películas con las que comparte ciertas similitudes. Y esas son Los Niños del Hombre de Alfonso Cuarón y Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Espero haberlo dicho bien. En las tres películas, el final de los protagonistas es un inevitable sacrificio. Logan decide proteger a la pequeña comunidad de mutantes de los mercenarios de Transigen y su clon acaba con él. En Los Niños del Hombre, Theo decide proteger a Key, dando su vida por la esperanza de un futuro para la raza humana. Y en Blade Runner, el agente da su vida para que Deckard pueda conocer a su hija, mostrando más humanidad de lo que se pensaba que podía tener un replicante,
ya que como se predica en la película, morir por la causa justa es lo más humano que podemos hacer. Dying for the right cause is the most human thing we can do. Pero lo interesante aquí no es solamente el resultado final, sino qué llevó a estos personajes a tomar tales decisiones que terminaron con sus propias vidas. Logan inicia mostrando la degeneración física y mental de su protagonista, y cómo está esperando para terminar con su propia vida. Además de él y Charles, Caliban, otro mutante que vive con ellos, le menciona que lo está matando se encuentra en su interior, haciendo referencia al adamantio en sus huesos. A todo esto, Logan es contactado en su trabajo por una mujer que tiene una pequeña niña, quien le pide que las acompañe a un refugio cerca de Canadá. Este se rehúsa y es aquí cuando se presenta uno de los antagonistas, Donald Pierce, el jefe de seguridad de Transigen, una compañía que experimentaba con niños a base de mutación genética, quien sutilmente amenaza a Logan por lo ocurrido al inicio con los pandilleros, y quien al final irónicamente resulta ser un fanático. Vaya fanbase que tiene Wolverine. Más tarde, la mujer que intentó contactarlo, una ex enfermera de la corporación Transigen llamada Gabriela López, le ofrece $50,000 por el trabajo. Este acepta de mala gana, considerando que con ese dinero puede comprar un yate y llevarse a Charles con él, pero cuando vuelve por ella, descubre que está muerta, y que la niña no está. Es aquí cuando la propia seguridad del mundo ordinario de nuestro protagonista se comienza a colapsar, ya que Pierce llega sin previo aviso y logra capturar a Caliban, poniéndolos en una posición incómoda, pero estos hombres están a punto de aprender que no es buena idea acorralar a un animal salvaje, porque hará lo que sea por escapar. En este punto no hay vuelta atrás. Acabando el primer acto, la historia de verdad comienza. Es aquí cuando el protagonista, como los demás personajes, muestran sus verdaderas intenciones, y qué están dispuestos a hacer para alcanzar su propósito. De una manera similar, Theo, de los Niños del Hombre, ha perdido toda sensibilidad del mundo y sus habitantes. La apatía es su mejor aliada. El año aquí es 2027, y los seres humanos han perdido la capacidad de reproducirse por más de 18 años. La película inicia diciéndonos que la persona más joven del planeta ha sido asesinada. El protagonista entra en una cafetería y no le podría importar menos, y al momento de salir, cabe añadir que la cinematografía de la cinta es increíble, con planos sin cortes en las escenas claves que nos absorben en esta distópica época que parecen estar muy lejos del presente. Si nos ponemos a pensar un poco, si Theo se hubiera quedado viendo la televisión, o si mínimamente le hubiera interesado escuchar los detalles del asesinato del bebé Diego, su destino hubiera estado sellado. Similar a Logan, a Theo se le pide que ayude a transportar a una joven llamada Key. Este se niega, pero acepta de mala gana por el dinero, hasta que se da cuenta de que esta mujer representa el futuro de la humanidad, ya que está embarazada, pasando de ser un hombre apático, a quien no podría importarle menos si el mundo terminaba, a dar su vida por una noble causa, el futuro de la humanidad. En Blade Runner 2049, nuestro protagonista es un replicante, un ser cuyo trabajo es retirar a los mismos de su especie. Tampoco muestra signos de empatía, pero no es intencional, ya que su trabajo no se lo permite, y lo más cercano que tiene un ser amado es una inteligencia artificial al más purísimo estilo de Her de Spike Jonze. Pero en una investigación descubre que una replicante tuvo un hijo, que cambia totalmente su paradigma. Supuestamente, estos seres son infértiles, solo esclavos para las colonias espaciales, obreros o inclusive objetos de placer. Pero el que hayan adquirido la capacidad de procrear cambiaría la manera en la que todo funciona. Es aquí cuando K, al darse cuenta de lo que está en riesgo, comienza un viaje sin retorno donde encuentra al niño, ya un adulto obviamente, y es el mismo, o al menos eso cree él por gran parte de la película. Ahora bien, estas tres historias tienen similitudes temáticas como elementos de la ciencia ficción, ambientación en una época futura y distópica, y lo más importante, una dicotomía entre lo que el personaje cree al principio con lo que termina siendo para el final de la historia. Los tres terminan sacrificándose con sus últimos momentos aceptándolo. En el camino, perdieron a sus seres queridos, a quienes más amaban. Dieron todo lo que tenían. Y aún así, lo único que pueden hacer es creer que todo por lo que lucharon contribuirá a la esperanza de un mejor futuro. Siguiendo con Logan, descubre gracias a un video que se encontraba en el celular de Gabriela, que Laura, la niña también conocida como X-23, es su hija, ya que se hizo a base de su código genético, y desde el principio existen dos posturas. Charles quiere ayudarla, mientras que Logan en más de una ocasión quiere abandonarla a su suerte. Ver una versión de 90 años de Charles Xavier
te hace poner las cosas en perspectiva. Si estos personajes fueran reales, esto irremediablemente les sucedería. Envejecerían y necesitarían ayuda. Quizás sus habilidades superhumanas no les servirían de mucho, o en este caso en particular, serían de un gran daño para terceros. Logan, tal como un hijo ayudando a su anciano padre, lo hace de manera genuina. Lo carga para ir al baño, le suministra sus medicamentos y encuentra en esta relación un elemento bastante significativo para ambos, ya que Charles, al tener la habilidad de entrar en la mente de la gente, quizás fue la única persona que pudo ver todo lo que Logan pasó, todo lo que sufrió y cómo todas y cada una de las personas a las que alguna vez amó, sufrieron o murieron. Por ello este se niega a ayudar a Laura. Casi en el final de la cinta, nos dice que siempre que quiere a alguien, a esas personas les pasan cosas terribles. Por nada, uno de los peores momentos de la película llega cuando el clon de Wolverine asesina a Charles. Una de las últimas frases que Logan puede decirle es: "No fui yo". Demostrando que lejos de todas las veces que se quejó con él, lo amaba tanto como un hijo ama a su padre. Y al momento de enterrarlo, ya no tiene otra razón para seguir. Después de que Logan y los demás hayan huido, los mercenarios torturan a Caliban, para que los ayude a encontrar a la niña, pero por lo que sabemos, no es la única que logró escapar. Los otros llegan a Las Vegas, donde se hospedan en un hotel, y en cierta escena aparece una película en la televisión llamada Shane, el desconocido, del año 1953, una historia de un pistolero que es recibido por una familia y que les ayuda a alejar a unos jinetes agresores que los intimidaban. En el desarrollo de la historia, el protagonista intenta cambiar su vida errante de pistolero y trata de ser un granjero, al igual que Starrett, el padre de familia, pero al final de la misma no puede cambiar su destino. Muy similar a lo que pasará adelante en esta misma historia. Se podría decir que el tema central de Shane es uno clásico del propio western, con un protagonista lleno de conflictos morales y secuelas de un largo historial de violencia en el que se ha visto inmiscuido inclusive en contra de su propia voluntad. Un hombre que desea dejar todo eso atrás e iniciar una nueva vida, junto a elementos como el terrateniente que cree que tiene derecho a poseer las tierras, y la clase obrera de granjeros que trabajan la misma y se muestran dispuestos a luchar por estas en una guerra que parece nunca tener fin. Muchos de los elementos de los que acabo de hacer mención son ordinarios en el género del western. Inclusive Clint Eastwood, un nombre más que representativo de este género, se inspiró en esta película para El jinete pálido, una cinta de 1985 que revitalizó al western, y en Logan podemos encontrar bastantes elementos comunes de este género. Tenemos el arquetipo del pistolero errante, fatigado de una vida llena de violencia, que ya está cansado inclusive de vivir en el protagonista. Su cruzada comienza al proteger a Laura, y a lo largo de toda esta odisea podemos encontrar increíbles paisajes, desde páramos yermos hasta bosques frondosos que no son una coincidencia, y que le dan a la cinta una identidad estilística única, e inclusive en el final podemos ver cómo los pistoleros hostiles son enfrentados por esta nueva versión del protagonista en un último acto desinteresado. Mientras se encuentra en el hotel, Logan va a conseguir un auto nuevo. Viendo algunos cómics que estaban en la mochila de Laura, se da cuenta de que el lugar a donde supuestamente se dirigen, también conocido como Edén, está basado en una de las historietas de los X-Men, por lo que no hay ningún refugio al norte. Enojado, Logan vuelve al hotel, donde ya se encuentran algunos mercenarios, pero Charles tiene otro de sus ataques, y por primera vez en la película somos testigos de la magnitud que pueden tener estos. Por nada se menciona anteriormente que el cerebro de Charles es considerado como un arma de destrucción masiva, haciendo alusión a la trama de la segunda película. Estos ataques, a pesar de que afectan a Logan y a Laura, no los inmovilizan completamente, ya que son más resistentes que el resto de las personas. Y como dato curioso, en esta escena Hugh Jackman no actuó como si lo estuvieran empujando hacia atrás, sino que estaba siendo retenido por una cuerda junto a un arnés que era sostenida por dos hombres para dar una representación más realista de la sujeción del efecto de los ataques de Xavier. Solo imagínense lo último que pensaron estos hombres. Estás paralizado, sin poder siquiera voltear la mirada, y en tus últimos momentos de vida ves como una máquina de matar viene hacia ti, y no hay nada que puedas hacer, ya estás muerto. Logan logra inyectarle su medicina a Charles, y junto a Laura salen de allí. Al día siguiente en la carretera, ayudan a una familia que tuvo un pequeño incidente automovilístico. Estos los invitan a cenar, y exactamente en la primera hora con 13 minutos de película, tenemos un momento que nos hace olvidar todo lo que han sufrido los personajes hasta ahora. Nos encontramos con la calidez de un hogar, personas que se quieren compartiendo momentos juntos, algo que le señala Xavier a Logan en una de sus últimas conversaciones. Logan, you still have time.
Ambos saben que no es muy buena opción quedarse toda la noche, pero como dice Charles, aunque no sea real para ellos, es real para Laura. Al igual que en Shane, Logan ayuda al padre de familia a ahuyentar a los terratenientes hostiles, que aquí son propietarios abusivos que quieren intimidarlo por sus tierras, pero les queda claro que se han metido con las personas equivocadas. Por otro lado, se nos presenta a un segundo antagonista, el Dr. Alexander Rice, quien obliga a Caliban a ubicar a la niña, ya que les estaba dando tiempo para que escaparan. Y aquí es cuando llega lo inevitable, un momento que pocas películas del subgénero han logrado, un absoluto terror que muestra que el peor enemigo de Logan es él mismo. La muerte de Charles no la esperaba cuando vi esta película por primera vez, así que este momento tuvo un impacto enorme en mí, y creo que hasta la fecha de hoy lo sigue teniendo. Sabía que el personaje podría morir, pero la forma en la que lo hizo fue desgarradora. Él creía que estaba hablando con Logan, estaba arrepentido de lo que había pasado hace un año cuando mató por accidente a varios mutantes. En sus propias palabras, esa noche había sido la más perfecta que había tenido en mucho tiempo, pero no era digno de ella, no la merecía. Pero este no es Logan, es una máquina asesina imparable que lo único que sabe hacer es dejar una carnicería a su paso, quien hiere de gravedad a Charles y aniquila a la familia del granjero, en una secuencia que sinceramente logra ser más terrorífica que muchas películas de horror actuales. Pero el momento de más tensión y que genera un sentimiento de agitación e inquietud es cuando este ser baja las escaleras con Laura en sus brazos. Logan por un momento se queda en shock, cruza miradas sin hacer nada con una versión más joven de sí mismo, y a pesar de que ve cómo se lleva a Laura, lo primero que hace es ir por Charles, diciendo las palabras "no fui yo", aunque ya es tarde. Es en ese momento cuando Logan vuelve a sentir esa sensación, ese fervor que hierve la sangre y logra penetrar hasta los tuétanos de sus más grandes miedos, el enojo que se transforma en ira y la ira que asciende en violencia. Ha perdido lo que más le importaba en el mundo, inclusive se podría decir que quería más a Charles que a sí mismo, y sin pensarlo dos veces, ataca a X-24, justo cuando este acaba de dejar otra masacre a su paso, sin esperanza alguna de salir vivo de allí. Por su parte, Caliban logra tomar un par de granadas, y logra matar a algunos mercenarios explotándolas, y aunque no logramos ver su muerte, en una escena eliminada de la película, podemos ver el terror en sus ojos, justo antes de que la luz se vaya de ellos. El hecho de que Logan se tenga que enfrentar a un clon de sí mismo es algo bastante irónico. Siempre se dice que no hay peor enemigo que uno mismo, y este es un buen ejemplo de ello. Mientras que 24 representa el lado más salvaje e inhumano del personaje, tal como en los propios westerns, el pasado de los protagonistas representaba una faceta violenta que estos habían dejado atrás, como en Unforgiven de 1992. Laura representa el lado más humano del personaje, siendo su hija y generando conflicto y temor en él mismo, porque sabe que si le toma cierto cariño, podría sufrir otra pérdida. Pero al hombre que hemos seguido a lo largo de esta travesía, ya no le queda nada. Inclusive tiene un colapso nervioso por todo lo que acaba de pasar, terminando desquitando su frustración con su propia camioneta. Después de haberse desmayado, Logan despierta en un pequeño consultorio, se marcha rápidamente y descubre que Laura puede hablar, diciéndole que la debe llevar a Eden porque allí están los otros niños. Sin más fuerza para seguir discutiendo, este accede a regañadientes, y finalmente han llegado. Eden no era una base parecida en un refugio como se veía en estos cómics, sino que era un campamento provisorio a cargo de uno de los niños llamado Rictor. Pierce no puede rastrear a Logan y Laura, pero encuentran evidencia que indica su paradero. Es por ello que logran saber sobre el Eden y los niños al final de la película. El tiempo que duran en el campamento se muestra una faceta más melancólica de Logan. Hay una escena eliminada donde uno de los niños le pregunta por dientes de sable, y hubiera sido genial que no la cortaran, porque la relación entre Victor y Logan era de las únicas cosas buenas que hubo en X-Men Orígenes, e inclusive el protagonista admite que ni siquiera sabe lo que está haciendo. Es un viejo que vive bajo la sombra de su propia leyenda. El mismo director James Mangold declaró que tomó la idea de Unforgiven de Clint Eastwood, donde el viejo vaquero William Money se encuentra con el biógrafo Buchan, un concepto que realmente es muy interesante. En toda la película nuestro protagonista ha estado decaído, no siempre de forma literal, pero esto me recuerda bastante al detalle del principio de la cinta. Se la pasa toda la película esperando morir, admitiendo que consideraba que la mejor opción era matarse y de cierta manera lo logra, ya que su clon es quien le provoca sus heridas mortales. Pero aquí
es cuando el pistolero errante, el forajido violento sin nada más que perder, debe proteger una vez más al inocente y hacer justicia en contra del malvado, mostrando que, a pesar de que quiera cambiar de naturaleza, una última vez debe ser lo que jamás quiso ser. Debe ser un héroe. La batalla final de esta cinta es una de mis escenas favoritas de cualquier película de superhéroes, ya que te demuestra que no necesitas un ejército de villanos contra héroes o estar en medio de la ciudad con un rayo de energía que emane desde el cielo. Solo necesitas que un personaje demuestre su verdadera naturaleza ante la adversidad, que esté dispuesto a dar su vida por una causa justa, porque al final de todo, los héroes son arquetipos basados en características humanas, y es por ello que nos podemos identificar con ellos, y al ver todo el sufrimiento que el protagonista ha tenido durante más de hora y media, te hace desear que acabe con los malos y que exista la posibilidad de un final feliz. Pero aquí, de cierta manera, sabes que no lo habrá. Al encontrarse con el Dr. Rice, este le dice a Logan que gracias a la terapia genética, los mutantes dejaron de nacer, ya que su compañía altera todos los alimentos de manera química, y los únicos mutantes que nazcan serán usados como armas. Pero Logan no tiene tiempo para monologazos, así que le da lo que merece. Tiempos peligrosos, James, no... Antes de que los niños maten a Pierce, este libera a 24, quien al ver que su creador está muerto, se lanza con todo lo que tiene contra Wolverine, que de por sí ya está muy mal herido. Y finalmente llega el momento donde este acepta su destino. Solo puede darle tiempo a los pequeños para que huyan, pero para él ya es muy tarde. Laura le dispara al clon de Wolverine, pero solo puede mirar cómo su padre intenta mantenerse consciente en sus últimos momentos, mirándola y diciendo la siguiente frase. Logan no se refiere al sentimiento de morir, ha pasado desde el inicio de la película muriendo, sino a sentir lo que significa verdaderamente ser un padre, ser un ser amado. Antes de que muriera Charles, se lo dijo en la granja. Eso era la vida, personas amándose, un hogar, un sentido de pertenencia. En sus últimos momentos, le dice a su hija que sea mejor que él, que no permita que la violencia destruya su vida como destruyó la suya, que no sea lo que le hicieron, un arma. Como muchos de ustedes saben, esta muerte inclusive fue anticipada en la segunda película individual del personaje, cuando Yukio le describe cómo morirá, lo que encuentro como un detalle que realmente es impresionante a nivel narrativo. Logan es sepultado y Laura cita parte de la película que vio junto a Charles, terminando con los nuevos mutantes yendo hacia un nuevo camino que es incierto, pero con nuestro protagonista al fin en paz, como los vaqueros al final de su balada en una puesta del sol cabalgando hacia el horizonte. Nació como un soldado, fue convertido en un arma, pero murió siendo un héroe. Por muchas razones creo que hubiera sido perfecto que la franquicia de los X-Men hubiera terminado con esta película. Es un increíble cierre del arco del protagonista y sin duda alguna la mejor película de Marvel Fox hasta la fecha, demostrando que aún sin crossovers, millar de referencias, escenas después de créditos o infinitas secuelas, se puede contar una historia basada en cómics con un nuevo enfoque, que las haga ir más allá, que salgan de su repetitiva zona de confort. Pero luego tuvimos Dark Phoenix y ¿saben qué? Mejor digamos que esa ya no es canon. Además de sus claras referencias al western, la película también sabe aprovechar bastante su clasificación para adultos, no solamente por la violencia, sino en sí por el tono de la película, en su ritmo narrativo y en la libertad que los realizadores tomaron con los personajes. Inclusive el nombre de la película, según su director, demuestra que esta es una historia acerca del hombre, no del héroe que James está cansado de ser. Y ese es otro detalle importante. El nombre real de Wolverine no es Logan, sino James Howlett, un detalle que se puede apreciar al principio de la película. Logan es una gran película, no es una deconstrucción del concepto de los héroes, más bien es la desmitificación de este, quitando cualquier tipo de romanticismos y yendo por una dirección más realista, cruda y deprimente, con elementos de ciencia ficción que te hacen sentir que esta realmente no es una historia de superhéroes, más bien de un hombre que pasó de estar apático con el mundo que lo rodeaba a alcanzar su propia redención. Y estoy seguro de que se volverá un clásico que inspirará a muchas más historias en el futuro. Espero que les haya gustado este video. Sé que es un poco largo, así que agradezco que hayan llegado hasta aquí. Díganme en los comentarios de qué otras películas similares les gustaría que hablara. Y si se lo preguntaban, ya estoy trabajando en un video similar para Blade Runner 2049, así que espérenlo muy pronto.